¿Es posible adorar a Dios cuando todo parece perdido y la oscuridad nos rodea? ¿Cómo respondemos ante un Dios soberano en medio de la devastación y el dolor? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. El pastor Stephen Davey nos guía hoy en un estudio profundo del libro de Job en la serie Cuando tu mundo se derrumba. El mensaje de hoy se titula Adorando en el Valle de Aflicción y nos enseña una lección poderosa que podemos aplicar en medio del sufrimiento. Abra su Biblia conmigo en Job, capítulo 2, y reflexionemos en esta lección sobre cómo nuestra respuesta en los momentos más oscuros revela nuestro corazón y amor a Dios. No se la pierda. Los ciudadanos y granjeros de una ciudad en Alabama tenían un gran problema, y es que toda su economía se basaba en sus plantaciones de algodón, y todos los granjeros se dedicaban exclusivamente a aquello. Bueno, eso era hasta que un pequeño escarabajo de alguna manera llegó desde México hasta Alabama en 1915. Unos pocos años después, todas las plantaciones de algodón habían sido completamente devoradas por estos pequeños insectos, cuyo nombre oficial es Anthonomus grandis, también conocido como el gorgojo de algodón. Los granjeros estaban enfrentando la bancarrota junto con el resto del pueblo. Sin embargo, un granjero vio esto como una oportunidad. Él había oído de otro hombre en Alabama que había convencido a un número de personas que el maní les traería mucho dinero. La mayoría no le creyó. O sea, ¿qué podía saber este don nadie acerca del maní? Pero como el granjero de esta ciudad de Alabama no tenía nada que perder y todo que ganar, plantó maní. Fue el único granjero que lo hizo. Puedo imaginar ya todas las miradas y murmuraciones que tuvo que soportar, pero al finalizar aquel año su plantación fue tan próspera que logró pagar todas sus deudas y aún puso dinero extra en sus bolsillos. Al siguiente año, obviamente, todos los granjeros siguieron su ejemplo. Hoy en día, el maní produce $4 billones en ganancias. Se comen 317 millones de kilos de maní al año. Al señor Fleming, un empresario local en aquella ciudad de Alabama, se le ocurrió construir un monumento dedicado a agradecer al insecto que los hizo prósperos. Este monumento tiene más de 9 metros de altura. En lo más alto hay una mujer que se parece a la de la Estatua de la Libertad. Tiene sus brazos en alto, sosteniendo en sus manos una fuente, y sobre esa fuente hay una imitación en grande del famoso insecto. Ese monumento fue dedicado por el pueblo el 11 de diciembre de 1919 al gorgojo del algodón. Querido oyente, imagine esta gente levantando un monumento a una peste destructiva, un monumento levantado como una señal de gratitud por una crisis. Un desafío, una nueva perspectiva, una nueva oportunidad que llegó a través de la pérdida y el sufrimiento inesperado. Recientemente hemos conocido a uno de los hombres más exitosos del pasado. Él no vivía en Alabama, sino en la tierra de Uz. Este hombre de negocios, pastor de ovejas, granjero y gran emprendedor, continuamente registraba un éxito tras otro. Y sin embargo, sin que Job lo supiera, una peste estaba llegando a su territorio. No era un insecto, sino Belcebú, Satanás, y él trajo consigo una pestilencia como ninguna persona había visto o soportado. En cuestión de 39 segundos, Job recibió noticias de que estaba en bancarrota, que había perdido a sus 10 hijos también. Job no sabía que Dios había permitido que Satanás tomara todo lo que tenía para revelar su gloria y su soberanía en la forma más misteriosa que pudiéramos imaginarnos. Satanás había apostado que Job iba a maldecir a Dios si perdía su negocio y a sus hijos, pero estaba equivocado.
En Job capítulo 1 leímos con asombro que Job dijo en medio de su pérdida, versículos 21 y 22, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Francamente, la respuesta de Job es increíble. ¿Cómo puede alguien pasar por esta crisis de sufrimiento y permanecer tomado de la mano de Dios? Era ya tarde ese día, escribió un autor, cuando el motor del bote hizo unos sonidos extraños, se estancó y decidió no volver a arrancar. El fuerte oleaje empezó a arrojar litros y litros de agua dentro del bote. Los 5 que estábamos dentro habíamos hecho todo lo que sabíamos y podíamos hacer, pero no fue suficiente. Una emocionante salida a pescar en familia se estaba convirtiendo en una pesadilla. Nos estábamos hundiendo. George, sus 3 hijos y su anciano padre se ajustaron sus chalecos salvavidas, se ataron unos a otros con una soga para no separarse y flotaron silenciosamente en el oscuro y tempestuoso Atlántico. George miró su reloj mientras el bote finalmente se hundía por completo. Eran las 6:30 p.m. Se puso muy oscuro. Uno de sus hijos tragó demasiada agua de mar, empezó a atragantarse y luego murió ahogado. El padre oyó impotente a cada uno de sus hijos uno a uno, y luego a su propio padre tragar agua, sucumbir ante las olas y finalmente ahogarse. George nunca dejó de nadar. De hecho, él nadó por 8 horas hasta que finalmente se topó con la playa, aún tirando de la cuerda que lo ataba a los cuerpos de sus hijos y su padre. ¿Puede imaginarse esta escena? Más tarde, George les contó a los reporteros: «Mi hijo menor fue el primero en morir. Siempre les había enseñado a mis hijos que la muerte significaba ir a estar con Jesucristo. Antes de morir lo oí decir: no puedo seguir luchando, quiero estar con Jesús». Aún en medio de esa turbulenta escena, su crisis se convirtió en un monumento de fe para la honra de su fiel Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. Hace unos días almorcé con un pastor amigo mío y su hijo. Me contó algunos de los detalles de la muerte de su esposa. Había ocurrido pronta e inesperadamente hace un par de semanas atrás. Este querido hermano en la fe había tomado un tiempo fuera del púlpito después de su pérdida y vino a nuestra iglesia el domingo que empezamos a estudiar el libro de Job. Tuve el privilegio de escuchar su historia. Con lágrimas en sus ojos, me contaron de la fidelidad de Dios en sus vidas. ¿Sabe qué? Ellos se unieron a la tribu de Job. Ellos tomaron su crisis y la transformaron en un monumento de alabanza y adoración a Dios. Estos son aquellos que construyen monumentos de alabanza en el valle de la aflicción. Ahora, si damos un par de pasos hacia atrás y miramos el sufrimiento desde cierta distancia, todos podemos reconocer que el dolor es un gran enseñador. Y es que es a partir de las circunstancias dolorosas que podemos aprender muchas lecciones importantes. Un autor, por ejemplo, escribió que el dolor nos enseña lecciones de humildad, de esperanza eterna, de lo que verdaderamente amamos, las verdaderas bendiciones de Dios. Nos enseña empatía hacia otros, perseverancia, fortaleza. No hay duda de que Dios usa también el sufrimiento para corregirnos. El salmista escribe en el Salmo 119, versículo 67, «Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra». Versículo 71, «Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos».
Versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Mire, la salvación nos dio paz con Dios, no nos dio paciencia con Dios, o la vida en general. Eso se forma durante las dificultades de la vida. Se forma después de que nuestro mundo se derrumba. Si el libro de Job terminara con el capítulo 1, nos asombraríamos de la pureza y la perseverancia de Job. El problema es que Satanás tiene más devastación en mente, y el Señor del universo va a permitírselo. Cuando abrimos nuestras Biblias en el capítulo 2 de Job, nos encontramos con que nuevamente hay una reunión en el cielo, y Satanás está allí otra vez. Esta es la escena número 2 delante del trono de Dios. Leamos los versículos 1 al 3. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? En el capítulo 1 vimos que esta es una pregunta retórica, porque Dios sabe que Satanás ha estado considerando a Job. Dios continúa diciendo en el versículo 3 que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. En otras palabras, el Señor está anunciando que sin importar lo que le permita hacer a Satanás, Él está en control, y el carácter de Job va a permanecer intacto. Satanás se mofa en Job 2:4 y dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Satanás está insinuando que Job está más que dispuesto a sacrificar la piel de sus hijos y sus animales y sus sirvientes, mientras que él pueda mantener su propia piel intacta. Satanás está diciendo, cada hombre tiene su precio. Solo es que no he encontrado el suyo todavía, pero creo que sé cuál es. Satanás propone en Job 2:5, pero extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ya que los huesos se consideraban el asiento de las enfermedades en la antigüedad, Satanás tiene en mente una enfermedad que amenace la vida de Job. Satanás dice, lleva a Job a un paso de la muerte y vas a ver cómo cambia su preciosa fe por un día más de vida. Una vez más, Dios delega autoridad y libertad a Satanás. Note lo que le dice en Job 2:6, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Ahora la horrorosa escena número 2 comienza sobre la tierra, y leemos en Job 2:7 que entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No sabemos cuánto tiempo pasó entre los funerales de sus 10 hijos y la aparición de su primera mancha roja en la espalda, pero es muy probable que Satanás hubiera querido que sucediera bien pronto. A él le encanta golpear al que está caído. Las úlceras empiezan a aparecer sobre la piel de Job y llegan a cubrir todo su cuerpo. Ni un solo centímetro de su cuerpo se salva de estas úlceras. Estaba cubierto desde su cabeza hasta la planta de sus pies, lo que significa que Job no podía ni siquiera pararse sin sentir dolor y no podía sentarse o incluso recostarse sin irritar las úlceras que cubrían su cuerpo. Las palabras en hebreo traducidas sarna maligna son las mismas palabras que se usan para una de las 10 plagas en Egipto. Y sin embargo, este solo era el comienzo. Permítame enumerar a partir de varios versículos en este libro los distintos sufrimientos físicos de Job. Incluyen estas úlceras sarnosas, Job 2:7, picazón intensa y persistente, Job 2:8, incapacidad de comer, Job 3:24, ataques de pánico, Job 3:25, insomnio, Job 7:4,
Él sufre de gusanos, sin duda en sus úlceras, piel endurecida que se resquebrajaba y supuraba pus, Job 7:5. Dificultad respirando, Job 9:18. Ceguera parcial, Job 16:16. Gran pérdida de peso, Job 19:20. Dolor constante y continuo, Job 30:17. No es de sorprenderse entonces de que cuando los amigos de Job vienen a visitarlo, ni siquiera pueden reconocerlo. Enfermedad en los días de los patriarcas generalmente significaba pecado. Hoy en día las enfermedades pueden ser por cualquiera de las razones que ya hemos estudiado: corrección, edificación, crecimiento de nuestra fe, perseverancia. Y sin embargo, en los días de los patriarcas, aquellos que padecían de enfermedades inexplicables, especialmente aquellas que afectaban la piel, eran puestos fuera del campamento o la ciudad. Ahora, ¿cómo sabemos que Job era visto como un pecador juzgado por Dios? Obviamente sus consejeros van a dejarle eso muy en claro. Pero aún antes de que le hablen, note dónde está Job en el capítulo 2, versículo 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Job no está en su casa, recostado en una cómoda cama con sábanas blancas, siendo asistido por su propio personal médico. No, él estaba donde podía encontrar a cualquier otro leproso, en cuarentena, en el basurero de la ciudad. Los pueblos en el Medio Oriente tenían un vertedero, un basurero comunal fuera de las puertas de la ciudad, donde periódicamente la basura era quemada como una medida sanitaria. El estar sentado en medio de ceniza era estar sentado cerca de la basura y las pilas de excremento. Era ese el lugar donde los mendigos buscaban restos de comida, donde los perros peleaban por algo para comer. Este era el vertedero de la ciudad. Y allí Job estaba sentado en medio de las cenizas de una quema reciente. Su cara, sus manos, pies y cualquier otra parte de su cuerpo que podía verse a través de su ropa andrajosa estaba cubierta de úlceras supurantes. Sus ojos hinchados de llorar, su ropa cubierta de barro y sangre, sus huesos pegados a su piel, sobresalientes por lo delgado que estaba. Respiraba con dificultad, lucía totalmente demacrado. Y allí estaba sentado Job, quien versículos antes leíamos que era uno de los hombres más poderosos del este. Allí estaba sentado este gran hombre, encorvado y meciéndose de un lado al otro en desolación y llanto, a veces totalmente inconsciente de los perros y mendigos y leprosos caminando alrededor suyo, cada vez más miserable, mientras se rasca incansablemente con el borde de un pedazo de cerámica, tratando de traer un poco de alivio a su agonía. En su mente, Job seguía de duelo por sus 10 hijos que acababa de perder, afligido por haber perdido todo lo que tenía. Recuerda cada uno de sus hijos, los alegres momentos que habían compartido juntos. Recuerda cada una de las bendiciones de Dios que había gozado. Seguramente Job finalmente diría ahora: Dios, todo esto es tu culpa. Ya no eres mi Dios. Y luego Job recibe una visita. Alguien le habla en Job 2, versículo 9, mientras él se rasca enérgicamente. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Al ver a su marido totalmente devastado, la mujer de Job lo anima a tomar la decisión más común: a sucumbir ante la adversidad, a culpar a Dios por ella. Como un autor escribió una vez, los hijos de Dios son soldados en el campo de batalla, pero hay veces que ellos son el campo de batalla. Pero note la respuesta de Job, versículo 10, y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios.
No puedo creer lo que acaba de decir Job. Permítame leerlo otra vez. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Allí, en medio de las cenizas, Job levantó un monumento de adoración en el valle de aflicción. Pero un momento, ¿acaba de decir Job que la adversidad había venido de parte de Dios? Así es, lo acabamos de leer. Dios le dijo algo muy interesante a Moisés mientras él luchaba con su llamado en su vida. Moisés dijo: Señor, no estoy calificado para servirte y representarte delante de Faraón. Tienes a la persona equivocada. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Éxodo 4:11. Escuche, la causa inmediata de su sufrimiento puede ser esa enfermedad o esa discapacidad o esa deformidad. Pueden ser las células cancerígenas o la ceguera o un montón de cosas. Sin embargo, detrás de lo cómodo y lo doloroso se encuentra el soberano plan de Dios. Los discípulos aprendieron esa lección un día cuando pasaron junto a un hombre ciego y le preguntaron al Señor: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9:2. Alguien tiene que haber pecado, ¿no? Y respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, ese hombre había nacido ciego para que Dios fuera glorificado en la restauración de su vista. No, espera un momento. ¿Está diciendo acaso que Dios hizo que este niño naciera ciego? Al parecer sí. Dios lo tejió en el vientre de su madre tal como lo hizo con usted y conmigo. Y para este bebé, Él escogió dejarlo sin vista, lo que significa que el dolor que sus padres sintieron fue ordenado por Dios. Lo que quiere decir entonces que el sufrimiento de este niño estaba en las manos de Dios. Y Jesús dice, en efecto, esta enfermedad fue ordenada para glorificar a Dios. Y entre más personas lo conocían, más grande el número de testigos del poder de Dios. Entre más grande su sufrimiento, más grande fue su gozo. Jesús sanó al hombre y le dio vista. Y el hombre ciego se convierte en una ilustración del creyente que sufre. Él se convierte en un testimonio de algo que un día nos tocará vivir a cada uno de nosotros que creemos. Porque en el día de nuestra glorificación, todas las enfermedades y todo el sufrimiento y toda aflicción serán quitadas por siempre. Y nosotros vamos a testificar de la grandeza de Dios en nuestros cuerpos glorificados. El apóstol Pedro agregó esta nota de ánimo cuando escribió que por haber padecido justamente con Cristo, los creyentes van a poder gozarse con gran alegría en la revelación de su gloria. 1 Pedro 4:13. Permítame hacerle 2 preguntas al concluir el estudio de hoy. Primero, ¿está dispuesto a esperar? Y no solo a esperar, sino a prepararse para los desafíos que vendrán contra su fe. ¿Está dispuesto a prepararse para esos momentos cuando está aún caído y otra situación lo golpea en el suelo? ¿Está dispuesto a esperar en Dios por su dirección, por una solución, por un remedio? Como sea, no solo espere, ya que es posible amargarse y enojarse mientras espera. ¿Está dispuesto a adorar a Dios, confiando que Él está aún en control de esa larga enfermedad? Que Él está aún en control cuando se encuentra despidiendo a sus seres queridos? Que Él está a cargo cuando los resultados médicos salen mal? Que Él sabe lo que hace cuando pierde su trabajo y sus recursos empiezan a acabarse. Que Él sigue siendo soberano cuando esa relación se rompe a pesar de haber hecho todo lo que pudo. Que Él sigue al mando cuando el test de embarazo sigue marcando negativo. Que Él está en control cuando ese test de embarazo marca positivo. Cuando la promoción en su trabajo no llega. Cuando está luchando con el dolor y no hay solución médica.
Él está en control. Usted no lo entiende, no lo puede explicar, no lo merecía, no lo esperaba, y no puede escaparlo. En esos momentos, alce su voz y adore a Dios. Querido creyente, esa es la adoración más pura. Un escritor dijo, esto es cuando uno ora, oh Dios, confío en ti. No sé por qué estoy pasando por esto. Y si hay algo que puedo aprender de esto, bien. Y si hay algo que otra persona puede aprender de esto, bien. Solo ayúdame a atravesar esta situación, sosténme y protégeme. Cámbiame. Eso es lo que significa cambiar su crisis en un testimonio de adoración, el levantar un monumento de adoración en el valle de la aflicción. Uno de los ancianos de nuestra iglesia me entregó este pensamiento escrito por Lehmann Strauss, que dice: Dios hace todo lo que quiere hacer al momento en que quiere hacerlo, por el propósito que escoge hacerlo, involucra a quien sea que Él quiere, y lo que sea que Él hace es lo correcto. El apóstol Pedro escribió en su primera carta siglos atrás: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 5, del 10 al 11. Esa es otra forma de decir, porque nuestro Dios es soberano y el futuro está en sus manos. Y sabemos que seremos glorificados. Aquí y ahora podemos levantar un monumento de adoración en el valle de la aflicción. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, un ministerio de sabiduría internacional. Estamos estudiando el libro de Job en la serie Cuando tu mundo se derrumba, y el mensaje de hoy lleva por título Adorando en el valle de aflicción. En medio del sufrimiento, es esencial encontrar esperanza en el Dios Todopoderoso que puede sostenernos. Si aún no tiene una relación personal con este fiel Padre Celestial, le invitamos a entregar su vida a Él. Visite nuestra página web en sabiduriaespanol.org/evangelio y allí encontrará un mensaje que transformará su vida. Soy Hugo Zúñiga y le espero en el próximo programa. Bendiciones.